Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we fall for. And homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Muy buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos hoy en inicio de semana. Y precisamente para iniciar con la semana vamos a tener el tema paradigmas. No sin antes recordarte y darte infinitamente las gracias por escribirme a alejandra@radiomujeraustin.com y también gracias por seguirme en Facebook, Radio Mujer Internacional, Desde el Alma. Y como te decía, vamos a dar inicio con el tema paradigmas. Y a lo largo de la semana vamos a tener invitados que nos van a ayudar a identificar en dónde y cómo estamos sosteniendo ideas que se han vuelto ley, que van enrutando nuestra vida. Un paradigma es el resultado de una serie de costumbres, es un conjunto de creencias que se basa en verdades o a veces verdades a medias que determinan y definen la realidad. Y lo más importante de todo dentro de un paradigma es que descalifica todas las demás opciones. Se fija exclusivamente en ese patrón y eso es lo que decíamos, ley. Es cierto, aunque no seamos conscientes, de que todo cambia, de que todo está en continuo movimiento. También es cierto y muy importante que un paradigma sustituye a otro a través de modificaciones que son llamadas cambios, pero que en realidad pueden llevarse a cabo lentamente mediante proceso o procesos conscientes o no. En la ciencia, quiero comentarte que en la ciencia, cuando los conceptos son modificados de manera lenta, no es un cambio de paradigma, no es lo que se llama cambiar el paradigma. Para que el cambio en verdad pueda suceder, tiene que haber una fuerza que sea tan grande que va modificando los esquemas y quedan al descubierto algunos vacíos dentro de ese paradigma. Es decir, ¿verdad? El concepto se ve derrumbado y ya no hay algo o varias cosas o las suficientes cosas para que esto sea sostenido. Y entonces se destruye, ¿verdad? Porque es más fácil construir que reconstruir. Thomas Kuhn que fue un físico y un filósofo estadounidense. Para explicar los cambios en el campo científico, en base a lo existente, propone que observarlos como una revolución científica puede ser el camino. Decía que si se demuestra que una teoría es superior a las existentes, se produce esa revolución y se crean nuevos paradigmas. Él también propone que no necesariamente tenemos que desechar lo que ya ha sido anterior o lo que es anterior y desecharlo completamente, sino en base a eso también poder ver
que ese paradigma o ese modelo sirvió por un tiempo, pero no necesariamente tiene que ser por siempre y para siempre. Pero en verdad, para romper un paradigma es cambiarse de lentes, es cambiarse de anteojos, de lentillas, es quitarse los velos. Y hoy me encantaría invitarte a explorar las oportunidades que pueden surgir con un cambio de anteojos, con cambiar algo, lo que sea, aunque sea lo más diminuto. Cambiar es uno de los grandes dilemas porque con ello se nos exige definirnos, o diría yo, redefinirnos. Y con mucha frecuencia no sabemos ni nos damos la oportunidad de revisar qué es en verdad lo que buscamos. ¿Cuál es la parte y cuál es mi concepto de felicidad y de estar satisfecho, de estar satisfecha? Y por supuesto, ¿verdad?, que a través de buscar el cambio, pues nos encontramos con terrenos nuevos y ahí es donde surge el miedo. Cambiar, aunque sea para algo muy bueno, siempre va a causar incomodidad. Generalmente trae inconvenientes, aunque sea para algo nuevo. Exige algo a cambio. El cambio exige algo a cambio y es redefinirnos, es encontrar soluciones con las cuales no nos queremos enfrentar o ver las cosas que no queremos ver. Y al final, como seres de costumbres, preferimos lo rutinario antes que una realización superior, antes que encontrarnos con nuestra verdadera felicidad, llamémosle, antes que encontrarnos con lo que en verdad nos va a hacer sentir más completos. Tirar los patrones es el verdadero reto. Y el cambio da miedo no por el cambio mismo, sino porque nos va a enfrentar con caminos que tal vez no nos atrevemos a andar. Con frecuencia dejamos en manos del curso de la vida esos cambios. Y así, entonces nos vamos a ver obligados a transformarnos, a reinventarnos a la fuerza. Porque la vida viene y nos empuja. Pero, ¿qué pasa cuando las lecciones de la vida se repiten y seguimos aferrados a los patrones antiguos, a los paradigmas que reforzamos con las actitudes de siempre? El cambio no es doloroso, es la resistencia la que causa el dolor. La idea de imponernos lo mismo, pero buscar algo diferente. Es la contradicción. ¿Cómo puedo? Ya decía Einstein, no podemos buscar algo diferente con las mismas formas que estamos viendo la vida. Para que ocurra un cambio, para poder deshacernos de nuestros patrones, necesitamos en verdad cambiarnos. Y el cambio, buscar cosas diferentes, nos produce miedo. Y el miedo surge porque no nos queremos enfrentar con las verdades. Redefinirnos y redefinir nuestros conceptos nos lleva a enfrentarnos a nosotros mismos y enfrentarnos a cosas y patrones, actitudes que hemos tenido por mucho tiempo, nos lleva a ser honestos con nosotros mismos. Y eso es lo que causa miedo. Causa miedo y causa desentono porque vamos a tener que transformarnos. Y querer transformarnos, buscar cambiar, buscar la verdad, siempre responde a que tenemos que ser honestos y sobre todo responsables. Y allí está la verdadera raíz del conflicto que tenemos, hacernos responsables de lo que pensamos y de lo que sentimos. Voy a tener que irme a una pausa, pero regresando vamos a continuar con esto de la resistencia en el cambio. Soy Alejandra Frías y estamos en Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Regresamos después de esta pausa.
Reconocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos de vuelta a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Gracias por seguirnos en Facebook, a Radio Mujer Internacional Desde el Alma, y también muchas gracias a tus correos a alejandra@radiomujeraustin.com. Muchísimas gracias, Karen, por tus comentarios. Gracias, Carolina. Gracias, Janet, por escucharnos. Marisa, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Patti. Gracias, Tere. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Gracias a Álvaro también. Gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. De verdad que es para mí y para todo el equipo de Radio Mujer, para la producción de Desde el Alma, un verdadero honor, un verdadero placer poder contribuir a tener especialistas, ¿verdad? Cuando los tenemos, a tener comentarios y trabajo, ¿verdad? De algunos de nuestros entrevistados para poder ser mejor, para poder ayudarnos a entendernos y para poder transformarnos. Y justamente hoy, en esta semana, hablando de paradigmas y con el día de hoy, de la importancia del cambio y de lo que esto produce, hemos estado conversando en el segmento anterior a cómo el cambio no es la parte que es dolorosa, sino la resistencia que nosotros imponemos a ese cambio la que causa dolor. Y el dolor es generalmente mental, generalmente es emocional, porque la idea de imponer un punto de vista o de buscar cambiar a los demás es lo que provoca la angustia y la ansiedad en nosotros mismos. Y cuando vemos que eso no es posible, entonces nos rompemos la cabeza pensando, ¿cómo es que esto no es visto desde donde yo lo veo y cómo no es aceptado desde donde es mi punto de vista? Pero recordemos que cada cabeza es un mundo y que cada uno ve lo que ve, porque la historia es individual, porque la historia de cada quien y la experiencia de cada quien va siendo única, y no entender esa parte que es tan importante nos crea conflicto, nos crea lucha y nos crea pues desazón y nos crea amargura en la vida. Y a través de lo que decíamos, ¿verdad?, de los paradigmas, pues para que el paradigma pueda romperse o para crear un nuevo paradigma, necesitamos cambiar absolutamente el punto de vista. Lo que decían estos filósofos es cambiarse de lentes, cambiarse de anteojos. Y a través de ver que el cambio produce en quien lo experimenta miedo, pues hace que los anteojos se distorsionen. Pero ¿qué pasa cuando decíamos que las lecciones de la vida nos enfrenta o nos mueve hacia llevarnos a algo, a una transformación? Y esto sucede casi siempre a través del dolor. Cuando tenemos, y hemos comentado en alguna otra ocasión, cuando tenemos la experiencia de algo doloroso, cuando tenemos la experiencia de una pérdida, cuando tenemos la experiencia de algo que nos simbra, algo que permite que el piso se nos mueva. Y cuando se nos mueve o nos encerramos el dolor y ahí nos quedamos atorados para siempre, maldiciendo, ¿verdad?, y acusando a las circunstancias, o bien nos movemos. Nos movemos porque ya estamos cansados de estar en esa sensación de dolor, en esa sensación de sentirnos, de sabernos atrapados. Y la vida, como decía, ¿qué sucede cuando la vida nos viene a presentar circunstancias que además son repetitivas? Cuando la lección
no ha sido del todo aprendida. ¿Por qué se nos repiten cosas? He escuchado con frecuencia, ¿verdad?, que me comentan, bueno, sí, es que esta es una lección, ya se me presentó tantas veces. ¿Cómo identificar esas lecciones que nos están exigiendo unos cambios interiores, pero que no hemos podido determinarlas? Yo te sugiero que te preguntes si tú has tenido problemas con tus amigos o con tus amigas o con tus personas dentro del trabajo, con tus compañeros dentro del trabajo, pero que no has querido ver que a lo mejor eres tú el causante, eres tú la causante, entonces no hay manera de transformar nada. En cambio, cuando nos hacemos responsable, yo te propongo que pudieras ver esta situación a través de decir, a ver, ¿qué parte de mí se puede sintonizar? ¿Qué parte de mí me está causando este sonido o este ruido en mi vida que no me deja a poder llevar a gusto a una transformación mayor? Cuando tú te preguntas qué parte de ti, entonces es muy probable que puedas identificarla, y no a través de la resistencia del cambio, sino a través de la aceptación de la circunstancia, no a través de resistirlo y de rechazarlo, sino a través de decir, lo veo, lo observo, ¿qué puedo transformar para que esta experiencia no se me presente? Cuando alguien te ha acusado de que no eres una buena amistad, cuando no eres un buen amigo, una buena amiga, cuando has tenido el mismo problema repetidamente, no son los otros, eres tú. No soy yo el problema, queremos decir. No soy yo, pero entonces, ¿por qué se repite el problema? ¿Por qué tenemos la misma circunstancia? ¿Qué nos dice la vida? La vida nos dice que tenemos que transformarnos. Y entonces, cuando no queremos acceder a la responsabilidad de que lo que yo vivo es mi situación, de que lo que yo vivo, yo lo estoy creando, es entonces cuando sentimos dolor, cuando nos resistimos al cambio. Pero cuando tenemos la dicha de aceptarlo con humildad, de decir, uy, sí, yo he participado en esta situación, yo he tenido la experiencia de enfrentarme a esta situación o a esta persona que a lo mejor no es diferente, pero trae la misma situación, entonces aceptas la responsabilidad y aceptas humildemente decir, ¿cómo puedo transformarme? ¿Cómo puedo aceptar esto como una enseñanza, como una lección en la vida? En cambio, ¿verdad? Cuando lo resistimos, entonces hay la angustia, hay la lucha, hay el no aceptar la arrogancia, hay el no aceptar la responsabilidad. Y una de las cosas que me encantaría aquí compartir contigo es no culpa. A mí esa palabra culpa me suena dura, me suena grosera, porque culpa es cuando alguien va haciéndolo a propósito. Eso no quiere decir que no hay personas que lo van haciendo a propósito, pero la culpa lleva a una acción con maldad, lleva a que alguien o haciéndolo con cierta maldad. Si tú no te descubres en la maldad, si tú no te descubres en la responsabilidad, entonces puede ser que solo no te has dado cuenta, pero si tú te descubres en la maldad, entonces sí hay una culpa. Estás buscando llevar las cosas en la dirección que tú quieres y allí puedes utilizar la manipulación. Entonces allí hay culpa. Cuando lo descubres, cuando solo estás metida en el sufrimiento, no hay culpa, hay una responsabilidad de la cual no te has querido hacer cargo. Pero observarlo, verlo, analizarlo, llegar a ti, ver hacia adentro de ti, te va a exigir definitivamente reconocer si hay culpa
o hay responsabilidad. La culpa es definitivamente cuando se ha hecho con el propósito y con la intención, una intención malvada. La responsabilidad viene cuando no te has dado cuenta, ¿verdad?, que tú tienes responsabilidad y en el hecho o en la situación, y no has redefinido cómo puedes tú hacer para agarrar la parte que te corresponde de la responsabilidad del hecho. Voy a tener que irme de nuevo a una pausa, pero vamos a regresar con este asunto del cambio y de cómo podemos vivir el cambio sin luchar y poner resistencia. Soy Alejandra Frías, regresamos a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Te agradezco infinitamente que nos sigas en Facebook, Radio Mujer Internacional Desde el Alma, y muchísimas gracias de verdad también a los correos alejandra@radiomujerostin.com. Y te recuerdo, ¿verdad?, porque me han hecho esta pregunta ya en repetidas ocasiones, y es, algunas entrevistas o algún programa en particular les ha gustado, y les recuerdo que todos los días, con excepción de algunas ocasiones, de muy pocas ocasiones, pero todos los días, alrededor de las 6-7 de la tarde, ya van a tener el podcast del programa del día. Y esto a través del Facebook Radio Mujer Internacional Desde el Alma. Generalmente procuramos subirlo, ¿verdad? La producción de radio Desde el Alma procura subir inmediatamente el audio. Y si ves que no ha sido posible, igual también me puedes mandar algún mensaje, pero siempre sucede, con excepción de algunos pocos días, sobre todo hacia los viernes, por ya cuestiones personales. Pero vamos a continuar hoy con el tema en esta semana, dando inicio al tema de los paradigmas, y hoy en lo particular al cambio. Y hemos estado comentando la importancia, ¿verdad?, de cuando la vida nos presenta situaciones donde nos obliga a cambiarnos, y de buscar las soluciones, de buscar dentro de nosotros cuál es la parte que se resiste al cambio, porque el cambio, como decíamos, no es lo doloroso es la resistencia. La resistencia es la que nos causa dolor, la que nos causa angustia, porque tenemos que enfrentarnos a la responsabilidad de nuestros propios hechos. También hemos hablado, ¿verdad?, de la contradicción que existe entre el deseo de lo que queremos y el gran miedo que surge al mismo tiempo por ese mismo deseo. Por una parte tenemos, ¿verdad?, por un lado tenemos el deseo de tal o cual cosa, y por el otro tenemos el temor gigante a que nos suceda. Entonces esas contradicciones nos llevan, por supuesto, a sufrir dolores, a sufrir angustia, a la idea de no atrevernos a hacer el cambio. Y con frecuencia también he escuchado aquello de que hay algunas personas que dicen que experimentan miedo de sentirse afortunados porque creen que esa sensación podría no durar para siempre o por no mucho tiempo. Y es ahí donde está el problema. No entender el fluir y el cambio constante, y desear y esperar que la vida sea lineal, pues claro, no nos atrevemos a ver que es cambiante y nos causa dolor. Tal vez recuerdas la canción o la letra de una canción que decía algo así como: nada es para siempre y hasta la belleza cansa. Y eso resuena en mí, en el sentido de que
en el sentido de que estamos hablando de que nada es lineal, la vida no es lineal. No, nada es para siempre, en verdad. Y como dice la letra de esa canción, que en verdad no me acuerdo cuál es, creo que era de José José, y hasta la belleza cansa. Y la belleza cansa, ¿por qué? Porque se vuelve, si algo es para siempre, si la belleza es para siempre, ¿verdad? Quiero pensar en esto, que se vuelve monótono. Y en verdad es así. Porque la vida es un constante movimiento. Mira, la tierra se mueve. En el sol hay movimiento. En tu cuerpo hay una constante refabricación de las células. Está en movimiento. Todo es movimiento. La contradicción de querer, pero no tener, pero tener miedo de tener lo que tú buscas, de querer tu ideal sin hacer nada diferente, es lo que causa la angustia. De buscar afuera sin ordenar adentro es lo que causa la angustia. La angustia se refiere a las cosas externas porque no miramos hacia adentro, miramos hacia afuera. Cuando algo suceda en tu vida, pregúntate cuál es la parte que hay que modificar, cuál es el orden que hay que establecer dentro. Y no pelearnos y no buscar que las cosas sucedan primero afuera. Rompernos la cabeza, armar estructuras y guías para que los demás se ajusten a lo que miramos, es lo que verdaderamente nos evita estar en el constante movimiento. Y como la vida naturalmente es movimiento, entonces ir en contra de eso es lo que provoca el desazón. José Ortega y Gasset, un filósofo y escritor español, nos recuerda que nuestras convicciones más arraigadas son las más sospechosas. Ellas, dice, constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión. Así que echar un vistazo hacia adentro y buscar cuáles son nuestros límites, cuáles son las cosas en las que nos negamos a cambiar, ¿verdad? Nos va a traer un panorama diferente, porque como dice Ortega y Gasset, son esas convicciones las más arraigadas, las más certeras, son sin duda las más sospechosas, porque son tan reales ya que nos las perdemos de vista. Son tan de a de veras dentro de nosotros, tan de verdad en nuestro comportamiento, que serían las primeras sospechosas para poder iniciar el cambio. En tanto que también el gran Shakespeare expresó lo contrario de una manera muy fina. Dice que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que hemos soñado en nuestra filosofía. Muchas más cosas adentro en la tierra y muchas más cosas allá afuera en el cielo de lo que nuestra visión limitada nos permite observar. Cuestionar cuál es nuestra filosofía de vida y hacia dónde miramos es lo que nos va a permitir atrevernos a dar el cambio en lugar de esperar a que la vida venga y nos empuje. Si no miramos hacia adentro para atrevernos a cambiar, continuaremos mirando hacia afuera para querer cambiar a los demás. ¿Te parece que tiene sentido? Revísalo. A lo mejor con esto podrás observar algo diferente. Mirar hacia adentro para atrevernos a cambiar, para ser responsable de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que sentimos y sobre todo eso, de lo que sentimos. Porque cuando nos rompemos la cabeza en acciones de otros, ¿verdad? Tratar de modificarles su punto de vista, oye, nos vamos a quedar sin cabeza y nos vamos a quedar con un cuerpo lleno de mucha angustia, de mucho estrés, de mucho dolor. En cambio, si miramos hacia adentro, nos vamos a poder percatar
de cuál es la parte en la que tenemos responsabilidad, cuál es la parte que me corresponde en la situación que sea. Y para llegar a hacer eso, te quiero proponer hacer un ejercicio para separar al hecho de la persona o de la circunstancia. Y esto lo vamos a hacer, ¿verdad?, en un momento más, porque a través de esas convicciones que son tan arraigadas en nosotros, podemos encontrar también las estructuras que pudiéramos cambiar, o de un solo golpe o poco a poco. Quizás primero acceder a la idea de que sí, en verdad tenemos algo que cambiar, y después modificarnos, pero antes de la modificación, por supuesto, preparar un plan. Hacer un plan por escrito y verlo con toda honestidad. Ver hacia adentro de nosotros con absoluta responsabilidad. No dar culpas hacia afuera, sino tomar la acción de decir, ¿y qué? Si todo eso que parece que está equivocado es responsabilidad mía. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si estuviera en nuestras manos en verdad cambiar al mundo? ¿Qué haríamos? ¿Qué si fueras tú responsable de absolutamente todo lo que ocurre en el planeta? ¿Qué sería y qué tan valientes seríamos para enfrentarnos de esa manera? Vamos a tener que irnos de nuevo a una pausa, pero regresando te quiero proponer este ejercicio para separar al hecho de la circunstancia o de la persona. Soy Alejandra Frías y estás en Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Regresamos después de esta pausa. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Buenas tardes, claro, seguimos en esta tarde en Desde el Alma, una mirada a tu ser interior, y estamos ya de vuelta a la parte final de nuestro programa. Hoy acerca de los cambios y lo importante que es revisar hacia adentro para saber cuáles son las estructuras que nos están haciendo, que no nos están dejando, no nos están permitiendo a poder transformarnos en lo que verdaderamente buscamos. Y para esto, y antes de pasar al ejercicio que te he ofrecido para esta tarde, que es separar el hecho de las circunstancias, te quiero recordar una historia que hace tiempo la he estado leyendo y releyendo, y hoy se da la oportunidad que pudiéramos mencionarla. Y esto se refiere a un viejo anciano, ¿verdad? Esto es un libro que se llama Cuentos para Aprender, de José María Doria, y él hace unas reflexiones muy, muy interesantes respecto a las historias que va desmenuzando a lo largo del libro. Y habla de esta historia, se habla de un anciano, ¿verdad?, que debido a una tormenta que tira los corrales, sus yeguas y caballos se salen y bueno, pues, ¿verdad?, esto trae cierta desgracia a su economía. Y con el paso del tiempo, cuando viene el invierno, sucede que las yeguas regresan buscando el calor de esos corrales, ¿verdad?, que estaban en su memoria. Regresan las yeguas y los caballos, y las yeguas vienen preñadas. Entonces los vecinos, ¿verdad?, se quedan admiradísimos y dicen, oye, qué buena suerte tienes, ¿verdad? Le dicen al anciano, eres un anciano muy, muy afortunado, ¿verdad? Y entonces él empieza a ver, y los vecinos también, su hijo, ¿verdad?, se enteran de este acontecimiento donde las yeguas regresan, donde los caballos regresan, pero además las yeguas preñadas. Entonces eso hace que se incremente su economía, ¿verdad? Y pues su pueblo siente un gran regocijo por la buena suerte de este anciano, y él siempre contestaba, puede ser, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, conforme va pasando el tiempo,
pues saben que tienen mucho más trabajo. Su hijo, uno de sus hijos, ¿verdad?, comienza a trabajar más en atender a los caballos, contratan más gente y parece que la mala suerte ha pasado ahora a la historia y ahora tienen la buena suerte de tener más animales, ¿verdad? Y él siempre dice, puede ser, pero en uno de esos su hijo se accidenta atendiendo uno de los animales o montando uno de los animales y ven, ¿verdad? Bueno, ahora la desgracia vuelve a caer a la casa del anciano y él decía, puede ser, pero entonces cuando el hijo está todo vendado y recuperándose, convaleciente del accidente que sufrió, bueno, pues llegan, ¿verdad?, a la aldea, porque es un momento de guerra y entonces llegan a la aldea reclutando a todos los jóvenes para la guerra. Y bueno, como este muchacho está con los huesos quebrados y etcétera, las costillas lastimadas, fracturadas después de una tremenda caída, este hijo, ¿verdad?, queda impedido por largo tiempo para la faena diaria e incluso pues no lo consideran como un buen elemento como para llevárselo a la guerra. Y bueno, ¿verdad?, piensan, el anciano siempre sereno consigue responder, puede ser. Al hijo, pues después, ¿verdad?, del accidente, no se lo llevan a la guerra y bueno, van calificando que si es buena o mala suerte. Sin embargo, ¿verdad?, la reflexión que se hace aquí es ¿cuándo es en verdad buena suerte o cuándo es en verdad mala suerte? ¿Existe realmente algún acontecimiento causal en la vida? Dice el autor, ¿verdad? ¿Quién dijo que el universo escribe en líneas, escribe recto con líneas torcidas? ¿O cómo podemos apreciar que puede ser la desgracia un buen momento en el futuro? Entonces, no podemos pensar que todo es y que la vida va en línea recta. ¿Dónde está la casualidad y dónde está la causalidad de que una desgracia se pueda convertir en una bendición en el futuro? O viceversa, cuando hay tanto de lo bueno, a veces no resulta tan favorable para algunas personas y entonces comienzan a desviarse. El autor dice que recordemos que no conseguir lo que queremos a veces significa un maravilloso golpe de suerte. Atención a los momentos inesperados. Allí se encuentra nuestra gran oportunidad, decía la Madre Teresa de Calcuta. Aprende a aprender a desaprender, porque con mucha seguridad nosotros pensamos y queremos que el momento que es feliz se alargue y hacerlo infinito. Pero en ese querer hacerlo infinito, cuando vienen los momentos que los llamamos desafortunados, no vemos la gran oportunidad de poder acceder a un cambio. Y bueno, yo te comentaba también la gran oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de ver la diferencia o la oportunidad que podemos encontrar a través del cambio, superar al hecho, ¿verdad?, del acontecimiento. Y luego, ahorita te quiero proponer que cualquier situación que tengas en este momento, la que sea, cualquier situación o cualquier persona que esté causando ruido en tu vida, que recordemos, no es la persona, somos nosotros, pero te lo quiero poner para el ejercicio. Entonces vamos a ver cuál es la situación que tú tienes en este momento que está distorsionando tu vida. ¿Es una persona? ¿Es un hecho? ¿Es una situación? Ahora vamos a separar al hecho de la situación, vamos a separar la circunstancia de la persona. Es decir, vamos a pensar que si tú tienes un conflicto con alguien en tu trabajo, o un conflicto con uno de tus hijos, un conflicto con tu vecino, imagínate que puedes separar la situación de la persona. Es decir, ¿te has puesto a imaginar que es posible que la danza sea que sea diferente del danzante?
te has imaginado que la música y la danza son parte, se acomodan a los movimientos del danzante? Lo mismo te quiero proponer. Vamos a dar con algo más práctico y más particular. Imagínate que tu hijo, no sé, te contesta, o que tienes una discusión con uno de tus hijos, uno de tus compañeros de trabajo. Imagínate la situación, lo que sea. Imagínatela, obsérvala y vela separado de la persona. Imagínate que a la persona le puedes cambiar la cara. Imagínate que esa persona que te está causando distorsión en la vida, le puedes en verdad poner la cara de una persona que tú amas. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo verías la situación? ¿Sería la misma situación? ¿Sería la misma repulsión que sientes por la persona? ¿Sería la misma repulsión que sientes por la circunstancia? El hecho es diferente de la persona. La circunstancia no eres tú. Tú puedes ser que estés en medio de la circunstancia, pero eso no te hace ser la circunstancia. ¿Ok? Recuerda entonces lo que decíamos, que a veces conseguir lo que quieres o lo que no quieres puede significar un verdadero golpe de suerte. Cuando tú logras separar el hecho de la persona, puedes ver mejor lo que está sucediendo. Incluso llevarlo hacia afuera de ti. Tú mismo, si tú estás teniendo algún conflicto interior, imagínate que puedes ser tú mismo observándote desde afuera. Imagínate que tú te puedes meter en un recuadro, en un marco, en una esfera, en un florero, en algo que sea físico, que tú lo puedes hacer y que tú lo puedes meter allí. Y entonces obsérvalo, observa la situación y allí empiezas a separarte. Y cuando empiezas a separarte, empiezas a cortar las ataduras. Y allí es un buen momento donde vas a empezar a poder observar un camino que no habías visto antes. Porque cuando estás en medio, no lo puedes observar. No eres capaz de verlo. Porque te limitan las circunstancias y los sentimientos. Si puedes hacerlo, escríbelo. Ese es un gran ejercicio. Voy a tener que irme y nos vamos a seguir escuchando mañana con este tema de los paradigmas. Te voy a dejar, espero que te haya servido y que sea este ejercicio fácil para que tú lleves a cabo. Soy Alejandra Frías, me despido de ti en esta tarde, deseando que tengas un excelente inicio de semana.